Hondureños a favor y en contra del derrocamiento de Manuel Zelaya se concentraron hoy ante la sede del Consulado de Honduras en Los Ángeles, mientras en su país, Honduras, el Congreso suspendía temporalmente derechos y garantías individuales, como por ejemplo el libre pensamiento y la libre expresión de las ideas. Vicky Gutiérrez en Contexto. El pueblo hondureño en el sur de California sigue dividido tras el golpe militar en su país. Queremos que se abra un diálogo, que regrese el presidente legítimo y que si hay problemas o si algo tiene que aclarar el presidente o que pagar, que le haga un juicio justo. Nosotros estamos en pro de la democracia y de la justicia y no queremos dictadura. Estamos con Micheletti y con el pueblo. Manifestaciones a favor y en contra de que el presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, regrese al poder, también se dieron a lo largo de ese país, mientras que sigue un estado de sitio encubierto. Y Roberto Micheletti le propone al Congreso la suspensión de 5 libertades individuales. Quiero pedir a todos mis compatriotas que cumplen funciones en las diversas instituciones, sean estas del Poder Ejecutivo, autónomas, semiautónomas o desconcentradas. Micheletti asegura que solo una invasión extranjera podría restaurar al derrocado Manuel Zelaya al poder. No hay la más mínima posibilidad. El presidente Zelaya está afuera por órdenes del pueblo y más bien lo vamos a proteger para que aquí en Honduras sería muy peligroso que volviera. Zelaya ha demorado su viaje de regreso al país hasta el fin de semana, hasta que se cumpla el plazo de 72 horas fijado ayer por la OEA al presidente provisional para que lo restituya en el poder o encare sanciones. Nadie me puede obligar a renunciar si yo no cometo faltas contra las leyes del país. La Organización de Estados Americanos amenaza al gobierno interino de Micheletti con expulsar a Honduras del organismo si no se permite el regreso de Zelaya al poder. Por lo pronto, Micheletti ya desautorizó hoy a los embajadores de la ONU y la OEA y anunció su destitución. Esto al tiempo que se hacen graves denuncias de que las fuerzas militares están haciendo reclutamientos forzosos, incluso de menores de edad, los que están siendo llevados a los batallones en contra de su voluntad. El presidente del Banco Mundial anunció que se suspendió el envío de 270 millones de dólares a Honduras hasta que se aclare la situación política en ese país tras el golpe de Estado. Honduras figura entre los pocos países de América Latina que recibe fondos de la Asociación de Desarrollo Internacional, que ofrece donaciones y préstamos sin intereses a las naciones más pobres. Vicky Gutiérrez, en Contexto. Vicky Gutiérrez en su reportaje estaba mencionando sobre el estado de sitio encubierto declarado en el país. ¿Qué libertades han quedado limitadas? Así lo reportó la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. El Congreso de la República aprobó la suspensión de derechos y garantías individuales, es decir, quedan sin vigencia a partir de las 9 de la noche de hoy hasta las 6 de la mañana por 72 horas, es decir, hasta el sábado próximo, los derechos a la inviolabilidad del domicilio. Policías y soldados podrán entrar, si presumen la comisión de un delito o no, a las residencias de los hondureños y las hondureñas. En ese contexto, diferentes organizaciones de Honduras denuncian que el ejército está presuntamente realizando reclutamientos forzosos de jóvenes. Voceros militares han negado que esto sea cierto. Le invito a escuchar lo que difundió al respecto la página de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Está reclutando masivamente a jóvenes, incluso jóvenes, niños, podríamos decir, con edades de 12, 13, hasta 25 años, 30 años. Y el problema de los padres de familia es que se ha regado la voz de que nos están reclutando porque rápidamente estaríamos enfrentados a una guerra. Sí, lo escucho. Pues muchas gracias por aceptar este enlace vía telefónico. Primero que nada, quiero preguntarle, a la luz de las leyes de su país y de la Constitución de Honduras, ¿estamos o no ante un golpe de Estado? Efectivamente, lo que ha ocurrido en Honduras es un golpe de Estado, ¿verdad? Porque el presidente de la República
de acuerdo al artículo 236 de nuestra Constitución de la República, se elige directamente por el pueblo, por una mayoría simple de votos en elecciones primarias, declarada por el Tribunal Nacional de Elecciones o el Congreso Nacional de la República. Bueno, pero este señor Micheletti y el Congreso y quienes lo apoyan dicen que el señor Zelaya violó leyes, lo están acusando incluso de traición a la patria. ¿Existe basamento, fundamento jurídico legal para esta acusación? No, en Honduras nuestra Constitución no contempla la acusación de un juicio político, ¿verdad? Ellos no pueden convertirse en un tribunal para estar determinando la existencia de delitos de alguna naturaleza, ¿verdad? Porque eso es potestad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. El hecho de que el presidente Zelaya haya sido sacado de su casa a punta de bayoneta, en pijama y llevado a Costa Rica, ¿cómo lo califican las leyes y la Constitución de su país? Bueno, ahí eso lo que hay son los delitos de secuestro, ¿verdad? Detención ilegal, ¿verdad? Y violación de sus elementales garantías constitucionales. ¿Cuál es la situación en este momento allá en Honduras, una vez que se ha dado a conocer el día de hoy, abogado, que han sido suspendidas por lo menos 5 fundamentales garantías individuales, entre ellas la libertad de pensamiento, que si no mal recuerdo es el artículo 72 de su Constitución? Sí, hay varias garantías constitucionales que están suspendidas, la libertad personal, la detención y comunicación. Ahorita usted lo pueden detener aquí, de acuerdo a este flagrante decreto, y lo pueden venir a sacar a su casa y puede estar preso cualquier cantidad de tiempo, ¿verdad? Le dan la libertad de asociación y de reunión, ¿verdad? Este decreto, ¿verdad?, es inconstitucional y viola las garantías consignadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea que según lo que usted nos está diciendo, Micheletti y los integrantes del Congreso son los que están violando su propia Constitución. Sí, ellos incurrieron en el delito, ¿verdad?, de suplantar la soberanía, traición a la patria, ¿verdad? Y esto ha conllevado, ¿verdad?, a que el pueblo se rebele y no va a tener obediencia a un gobierno usurpador, ni quienes asuman funciones o empleos por la fuerza de las armas, o usando medios o procedimientos que quebranten la Constitución de la República. Este decreto es un decreto represivo, ¿verdad?, que ha tirado el señor Micheletti para tratar de, con las Fuerzas Armadas de Honduras, reprimir a todos los que no aceptan su gobierno. Le quiero hacer una última pregunta. Esta cancelación temporal, dice el Congreso actual allá en Honduras, de estas garantías individuales, dicen que son temporales. Otros, en páginas que he podido accesar a Honduras, dicen que son rasgos dictatoriales. ¿Usted como constitucionalista qué opina? Bueno, esto nos ha colocado en una situación muy grave a la República de Honduras, ¿verdad?, en el contexto internacional y en el contexto interno, ¿verdad? Así como el señor Micheletti propició con las Fuerzas Armadas de Honduras un golpe de Estado, corremos el riesgo de que vuelva a hacer lo mismo al finalizar el periodo del presidente Rosales y se convierta en un dictador, ¿verdad?, con un eminente peligro de represión para el pueblo hondureño. Bien, finalmente usted ha presentado una denuncia el día de hoy. Si quiere contarme eso ya para terminar. Bueno, presenté un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad?, ante la Corte Suprema de la República, ¿verdad?, mediante el cual separaron al presidente de la República, porque la Constitución nuestra no existe esa figura ni esa atribución del Congreso Nacional de separar a un presidente, ¿verdad? Y por lo tanto, espero que la Corte Suprema asuma su papel en forma imparcial e independiente, y de lo contrario estaría a las puertas de viajar a Washington, a la OEA, por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a buscar protección para el pueblo y gobierno de Honduras. Muy bien, don Leopoldo Romero, abogado constitucionalista hondureño, en vivo desde Tegucigalpa. Le agradezco mucho este enlace telefónico en Contexto. Gracias. Gracias a usted. El abogado Leopoldo Romero. Continuamos aquí en Contexto.